gástricas. Muy bien, la hemorragia digestiva no varicial representa alrededor del 90% de todas las hemorragias digestivas altas. En cuanto a la etiología, las dividimos en causas frecuentes y menos frecuentes. De las causas frecuentes, la úlcera péptica se sigue llegando más o menos la mitad de los casos, eso es un poco depende de la serie de casos, pero entre el 20 y el 50% de los casos de hemorragia digestiva no varicial es una úlcera péptica, y la duodenal es mucho más frecuente que la gástrica. Luego sigue la duodenopatía erosiva, la gastrodenopatía erosiva, el desgarro de Mallory, la esofagitis erosiva y las ectasias vasculares o ectasias vasculares centrales, ¿no? Y las menos frecuentes, tenemos ya después lesiones más raras, causas más raras de hemorragia digestiva, como la lesión de la foie, y después, bueno, las enfermedades oncológicas, la gastropatía, hipertensión portal, una hemorragia por iatrogenia, ¿no? Después de una terapéutica, y la fístula aortoentérica, que ya generalmente son hemorragias cataclísmicas, que salen un poco, digamos, del manejo de la endoscopía, y esto en general, si el paciente tiene alguna chance, de una chance quirúrgica. En cuanto a la epidemiología, bueno, los antiinflamatorios no esteroideos y la infección por Helicobacter pylori son los factores de riesgo más importantes, que cuando se combinan, aumentan mucho el riesgo de úlcera gastroduodenal. Alrededor del 25% de las hemorragias digestivas no van a tener una causa identificada, y hasta el 27% puede hallarse más de una causa de hemorragia digestiva. En cuanto a la historia natural, las hemorragias digestivas pueden ceder espontáneamente, y de hecho es alto el porcentaje que van a ceder, y es más o menos el 70%. El 10% tienen un sangrado persistente, y el 20% experimentan un sangrado continuo o van a recurrir en las primeras 72 horas del inicio. Y sigue teniendo una mortalidad que oscila alrededor del 5%, ¿no? Y esta mortalidad se asocia sobre todo a la descompensación de comorbilidades preexistentes que tienen los pacientes, donde la úlcera gastroduodenal, que es la principal causa, generalmente se da en pacientes añosos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, la hematemesis es una de las principales, digamos, manifestaciones clínicas, es bastante categórica, y ese diagnóstico, cuando está, digamos, objetivado, es bastante sencillo. La melena, la hematoquesia, se puede presentar en un paciente que tiene hemorragias de gran volumen y el tránsito acelerado. Hasta un 15% de los pacientes con hemorragia digestiva alta pueden presentar hematoquesia, por eso, bueno, siempre que un paciente tiene hematoquesia, muchas veces depende de la compensación hemodinámica del paciente, porque estos pacientes generalmente cursan con descompensación hemodinámica, hay que empezar con una endoscopia alta. El test de sangre oculta en materia fecal puede ser positivo, claramente esto no se hace en una urgencia, ¿no? O una anemia progresiva. Ay, perdón. Bueno, en cuanto al enfoque inicial, el interrogatorio es fundamental porque nos va a ayudar a nosotros a sospechar cuál es la causa de la hemorragia digestiva que tenemos. En este caso, por supuesto, un consumo de AINE, sí, o dispepsia, o la historia de Helicobacter pylori, nos va a indicar una úlcera péptica. Si el paciente tuvo vómitos, vamos a tener que pensar en un desgarro de Mallory. Si tiene estigmas de alcoholismo, varices, bueno, y por eso el interrogatorio es tan importante y el examen físico es tan importante. En cuanto al manejo de la hemorragia digestiva no varicial, tenemos 3 tiempos. Las guías de las sociedades de gastroenterología las suelen dividir así: en el manejo preendoscópico, endoscópico y posendoscópico. En donde lo más importante, y lo que predice la evolución del paciente, y ha demostrado disminuir la mortalidad, es el manejo preendoscópico. Por eso es tan importante cuando el paciente llega a la emergencia, el abordaje que se le da. A nosotros nos pasa mucho que llega un paciente a la guardia y lo primero que hacen es llamar al endoscopista. La realidad es que ya veremos que tenemos un tiempo para hacer la endoscopía, pero compensar al paciente y conocer cómo está el paciente y estabilizar al paciente es lo fundamental.
Porque conociendo al paciente y con los signos clínicos, ¿sí? Presión, frecuencia cardíaca, bueno, el grado del sensorio, nos puede hacer evaluar la severidad del sangrado, si es leve, moderado y severo, y desde ya esto nos va a predecir la evolución del paciente y desde ya nos va a predecir, nos va a dar las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. En cuanto a la evaluación del estado hemodinámico, claramente la reposición rápida del líquido del espacio intravascular es importantísimo, por eso se requiere un paciente que ingresa con una hemorragia digestiva, colocación de vías periféricas, ¿sí? De buen calibre. Y acá hay una discusión que no se ponen de acuerdo las guías si Ringer lactato es solución fisiológica para la reanimación del paciente. Sí se sabe que en pacientes inestables es mejor el Ringer lactato, porque se asocia a menor mortalidad y efectos adversos, pero en los pacientes que están compensados eso no está tan claro. En cuanto a la estratificación de riesgo, existen scores como el de Glasgow-Blatchford, que la realidad es que no se hace en la práctica, como por ejemplo se puede hacer la escala de Glasgow para el sensorio. Pero lo que esto nos mide son los valores que tenemos que ver nosotros en un laboratorio: urea, hemoglobina, los signos clínicos del paciente, la presión, la frecuencia cardíaca, si tiene melena, si tiene síncope, porque claramente con un puntaje mayor el paciente está más grave y por lo tanto esto predice el grado de supervivencia. Cuando yo tengo un score de 0 a 1 es un paciente de bajo riesgo y por lo tanto lo puedo manejar de manera ambulatoria. Con 2 puntos o más en esta escala, claramente el paciente debe ser ingresado. Si nosotros miramos lo que evalúa la escala, claramente es lo que nosotros vemos cotidianamente en un paciente que acaba de ingresar con una hemorragia digestiva. En cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, esto está estandarizado y nuestro objetivo es lograr una hemoglobina de entre 7 y 9 miligramos por decilitro en pacientes que no tienen comorbilidades. En pacientes con comorbilidades, ya sea cardiovasculares, renales o respiratorias, nuestro objetivo de hemoglobina es de 10 gramos por litro. Eso hace que disminuya, digamos, la mortalidad en estos pacientes. Pero también sabemos que no debemos transfundir porque sí, el paciente, eso está más que claro, no solamente la hemorragia digestiva, porque se asocian a un montón de factores adversos. Perdón. En cuanto a la alteración de la coagulación, el recuento plaquetario no se relacionó con un factor de resangrado o un aumento de la mortalidad. Sí se recomienda realizar un estudio con más de 50.000 plaquetas. Y respecto al ring, sí se sabe que los tenemos que corregir, pero necesitamos un ring menor a 2,5 para realizar la endoscopía. En general se corrigen, digamos, cuando son más de 2,5, se corrigen dependiendo de la urgencia, ¿sí? Bueno, en general se dan protonplex o plasma fresco. En cuanto a los pacientes que están con anticoagulados, que esto es algo que vemos cotidianamente nosotros en la guardia, pacientes que toman aspirina como profilaxis cardiovascular, o los pacientes con doble antiagregación, que son otra cuestión. Entonces, los pacientes que tienen aspirina, si la profilaxis es primaria, se suspende, sin lugar a dudas. Si la profilaxis es secundaria, no se debería suspender, y si se llega a suspender debemos reiniciar entre el tercer y el quinto día del procedimiento. Pero cuando tenemos profilaxis secundaria con doble antiagregación, tenemos que suspender el segundo antiagregante plaquetario, que generalmente es el clopidogrel, y lo podemos reiniciar entre el día 3 y el 5. No debemos interrumpir la aspirina. Pero la realidad es que esto depende de cada paciente, porque una cosa es un paciente que se presenta con una hemorragia digestiva, con un stent coronario colocado hace 2 o 3 semanas, o capaz que hace 4 días, y otra cosa es un paciente que está con doble antiagregación porque tiene un stent coronario de hace 6 meses o incluso hace 1 año. Entonces, claramente cada paciente debe manejarse en su contexto, y en general esto nosotros lo manejamos con los cardiólogos, y si el paciente está anticoagulado, con los hematólogos. Esto es un poco qué debemos hacer
es la guía de la ESGE, la última guía, la del 2021, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología, que nos dice, de acá sacamos la información que tenemos que hacer con los pacientes que tienen profilaxis primaria, secundaria, y también dependiendo de qué tipo de lesión nos encontremos en la endoscopía. Y en cuanto a los anticoagulantes, siempre se suspenden el episodio agudo, y hay que evaluar, digamos, esto se evalúa cómo está el paciente. Si el paciente está estable hemodinámicamente y nos da tiempo, se usa la vitamina K, y si el paciente está inestable hemodinámicamente, además de administrar la vitamina K, acá hay que administrar plasma fresco congelado o el Protromplex, que es el complejo de protrombinita veloso. Y la anticoagulación se va a iniciar una vez que controlemos la hemorragia, preferiblemente una semana después del episodio. Por supuesto, vuelvo a decir, evaluado junto con los cardiólogos y los hematólogos, porque hay pacientes que tienen mucho riesgo y en ese caso tenemos que iniciar la anticoagulación a veces a las 24 o 48 horas. En cuanto al rol de la sonda nasogástrica para el lavado, no, ninguna guía la recomienda, pero nosotros la usamos en todos los pacientes porque nos permite constatar, primero, el tipo de hemorragia, porque no es lo mismo tener una sonda porrácea que una sonda activa con sangre roja caliente. Y además nos sirve para controlar de manera precoz la evolución posterior al tratamiento endoscópico. Incluso la usamos siempre de rutina en la hemorragia digestiva varicial. En cuanto al rol de la intubación orotraqueal, no se recomienda siempre, solo se recomienda en pacientes con inestabilidad hemodinámica y cuando el paciente tiene alterado el sensorio y en ese caso tengo que proteger la vía aérea. Respecto al inhibidor de bomba de protones como tratamiento farmacológico, cuando nosotros sospechamos una hemorragia digestiva alta no varicial, siempre vamos a usar el IVP a dosis altas, y se usa en el manejo preendoscópico un bolo de 80 miligramos endovenoso, ¿sí? Porque esto ha demostrado que disminuye los estigmas de sangrado de alto riesgo y disminuye la necesidad de hemostasia endoscópica. Pero lo que sí se ha demostrado es que no tiene efecto en el resangrado, tampoco disminuye la necesidad de cirugía o la mortalidad. Pero es de rutina el uso de inhibidor de bomba, 80, omeprazol endovenoso, 80 miligramos, antes de la endoscopía. En cuanto a los prokinéticos, el único que está demostrado que sirve es la eritromicina endovenosa, que en nuestro medio no está disponible, porque ha demostrado que mejora la visualización y por lo tanto reduce la necesidad de un second look endoscópico que generalmente está relacionado a un estómago con gran cantidad de sangre, entonces no se puede hacer el diagnóstico de la lesión porque no se ve, no se encuentra. En nuestro medio usamos la metoclopramida. La verdad que las guías lo que dicen es que hay datos insuficientes para la recomendación, pero bueno, nosotros lo utilizamos porque es el prokinético que tenemos disponible. En cuanto al manejo endoscópico, la VEDA, la endoscopía digestiva alta, se recomienda dentro de las primeras 24 horas. Esto ya está demostrado que la VEDA urgente, o sea, en menos de 12 horas, no se va a recomendar porque no mejora los resultados y directamente la endoscopía antes de las 6 horas se ha relacionado con una mayor mortalidad. Esto está relacionado con la falta de, o sea, que se hace una endoscopía en un paciente que no está compensado, ¿sí? Por lo tanto, hay que optimizar la reanimación y el tratamiento de las comorbilidades antes de realizar la endoscopía, porque esto va a ser mejor para el paciente. Cuando hacemos el diagnóstico de una úlcera péptica en el contexto de una hemorragia digestiva, usamos la clasificación de Forrest. Y digo esto porque la clasificación de Forrest solo se usa en el contexto de hemorragia digestiva. Tenemos la Forrest 1, la Forrest 2 y la Forrest 3. La Forrest 1 es cuando tenemos sangrado activo, ya sea pulsating, que es la 1A, o el NAPA, que es la 1B. El sangrado es arterial o venoso, ¿sí? Cuando es en NAPA o babeo. La Forrest 2 son los estigmas de sangrado reciente,
Tenemos el vaso visible, el coágulo adherido y el fondo sucio, A, B y C. Y la Forres 3 es una úlcera que no tiene estigmas de sangrado, ¿sí? Es una úlcera limpia con un fondo de fibrina limpio. La realidad es que las Forres 1 son las que tienen, las 1, el sangrado activo con el arterial y el venoso, y el vaso visible, son úlceras de alto riesgo de resangrado, por lo tanto se debe hacer siempre un tratamiento endoscópico para evitar el resangrado. Y cuando tenemos un coágulo adherido, se sugiere remover el coágulo para poder identificar la causa de sangrado, porque el coágulo no sabemos si hay un vaso o es un vaso que está sangrando o que va a sangrar. Estas son las fotos que, digamos, la primera foto es una Forres 1A, donde se ve el vaso con el sangrado en jet. Esta es una 1B con un sangrado escaso, un babeo. Esta es una Forres 2A con un vasito aquí. Esta es una Forres 2B con el coágulo adherido. Esta es una Forres 2C que tiene un fondo sucio. Y esta es la Forres 3 que es una úlcera con fibrina. Ninguna de estas dos, las últimas dos, las 2C y la 3, tiene indicación de tratamiento endoscópico. Cuando hablamos de opciones terapéuticas para una hemorragia digestiva, bueno, vamos a hablar de la opción endoscópica, la opción farmacológica, el tratamiento quirúrgico y la arteriografía. Cuando hablamos de métodos endoscópicos, tenemos métodos de inyección, métodos mecánicos, térmicos y tópicos. Los principales que usamos son los de inyección con la adrenalina en la cabeza, a la cabeza, y solemos usar también esclerosantes, el polidocanol al 1% nosotros lo usamos bastante. Métodos térmicos, que en las úlceras generalmente se usa de contacto, que usamos la sonda bipolar. Y los métodos mecánicos generalmente tenemos los dos tipos de clips, ¿no? El clip que se usa a través del canal del endoscopio o el over the scope, que es el clip montado en la punta del endoscopio. La realidad, lo que nosotros tenemos disponible en nuestro medio, por lo menos en el hospital y en las clínicas donde yo trabajo acá en La Plata, es el clip que se usa a través del canal del endoscopio, ¿no? El over the scope nosotros no lo tenemos disponible en una urgencia. En cuanto a las recomendaciones de la Sociedad Europea, la Forres 1A y 1B siempre debe realizarse un método combinado, ya sea inyección de adrenalina con otra modalidad, que puede ser inyección de un agente esclerosante, terapia térmica o terapia mecánica. Nunca debe ser utilizada como monoterapia. En la Forres 2A pasa exactamente lo mismo. Se debe usar una terapia mecánica térmica o la inyección de un esclerosante como monoterapia o en combinación con adrenalina. Nunca la adrenalina sola. Eso es importante, digamos, el método combinado en la Forres 1 y la monoterapia en la 2A, pero no es la inyección de adrenalina, que es una técnica bastante difundida, pero que ya está totalmente demostrado que no sirve como monoterapia. Acá les traje un pequeño videito donde se ve, bueno, ahí estamos en retroflexión, ahí se ve la úlcera, aquí se ve la úlcera con un coágulo adherido, que removemos, y ahí se ve el vaso con sangrado en jet. Esto no es tan frecuente de ver. Ahí se hace terapia de inyección primero para frenar el sangrado, y luego se coloca un clip en una posición bastante compleja, se objetiva el cese del sangrado y se da por finalizada la endoscopía. La realidad es que esta úlcera tiene varios signos de alarma, ¿sí? Sería una úlcera que luego vamos a ver, pero son estas úlceras que se justifica llamar al cirujano de guardia para que sepa que está este paciente en el hospital, porque los riesgos de resangrado son muy altos y los riesgos de que no podamos hacer nada si resangran también son altos. En cuanto a otros métodos endoscópicos, este es el over the scope, el clip montado en el capuchón. Acá se ve el capuchón montado en la punta del endoscopio con este clip, que es como una mandíbula
como una trampa de oso. Con esta pinza se toman los bordes de la úlcera y acá está clipado. Está recomendado como tratamiento de primera línea para úlceras, en hemorragias digestivas por úlceras de gran tamaño, o sea, de más de 2 centímetros, con un vaso visible de más de 2 milímetros, o ubicada en alguna zona de alto riesgo. Pero como ya se los dije, nosotros no lo tenemos disponible en la urgencia, por lo tanto, para nosotros esto es un poco una utopía, pero bueno, está recomendado, debería usar de primera línea. Y en una úlcera que resangra, si uno tiene un over the scope, debería tratar de utilizarlo porque ya falló la primera terapia que uno realizó. Y ahora tenemos que definir la hemorragia persistente y la hemorragia recurrente. La persistente es cuando la hemostasia que yo intento hacer falla, ¿sí? Yo no logro controlar la hemorragia con el tratamiento endoscópico. Se puede considerar el uso de aerosol. Acá estuvo en un momento el hemospray, se llamaba, que es como una pistola, como si fuera un matafuego, una pistola que libera un polvo hemostático, que andaba muy bien, sobre todo para el sangrado tumoral, pero ahora no está más disponible, creo que no tiene más la habilitación de la ADMAT, si no estoy equivocada. Y si no, bueno, otra cosa que se puede hacer en este caso es, como segunda línea, digamos, la arteriografía. Y acá está indicada la cirugía, sí. La arteriografía no es posible porque en el medio que nosotros estamos no hay experiencia, o falla la arteriografía. Entonces, esta es una de las principales indicaciones de cirugía, ¿sí? Que es cirugía en el momento, porque yo sé que no estoy controlando el sangrado. Entonces, si no se puede hacer la arteriografía, acá tiene que venir el cirujano. Y entre la hemorragia recurrente, bueno, si yo logré controlar el sangrado, pero el sangrado recurre, yo debo hacer una nueva endoscopía e intentar un nuevo tratamiento endoscópico, porque más o menos responden el 75% de los pacientes. En el caso de que no responden, o sea, hay falla al segundo tratamiento, ahí se vuelve a considerar la arteriografía o la cirugía, y los casos son iguales al anterior, ¿no? Y acá tenemos las características que nosotros sabemos que se relacionan a mal pronóstico y a un fracaso en el tratamiento endoscópico. Cuando tenemos úlceras de más de 2 centímetros, cuando tenemos un vaso visible de gran tamaño, cuando tenemos sangre fresca en el estómago, la localización en curva menor alta o en la pared posterior del bulbo duodenal, y esto tiene que ver, ustedes saben más que yo de esto, pero con la irrigación, ¿sí? O cuando tenemos un sangrado activo, las úlceras Forres 1, ya sea A o B. La realidad es que aunque nosotros los gastroenterólogos logremos controlar el sangrado, cuando nosotros tenemos una úlcera con alguna de estas características, consideramos que es de buena práctica hablar con el cirujano de guardia y que sepa que está este paciente. ¿Por qué? Porque lo puede ir a evaluar antes, lo puede conocer, o por lo menos ya sabe que está y que lo pueden llamar en un par de horas porque el paciente volvió a resangrar o se inestabilizó, o nos llamaron a nosotros y nosotros no pudimos controlar el sangrado. Y en cuanto al manejo posendoscópico, bueno, todos sabemos que después de una úlcera gástrica, ¿no?, quedamos con la terapia de IVP a altas dosis, ¿sí? Se puede usar en infusión continua 8 miligramos hora por 72 horas en bomba. Otra alternativa es en bolo 2 veces por día, ¿sí?, a dosis altas, que son 80 miligramos, ¿sí?, endovenosa. Luego del alta, el paciente va a quedar con el IVP a dosis alta 2 veces por día por al menos 2 semanas. Bueno, como otra causa frecuente de hemorragia digestiva alta no varicial es el desgarro de Mallory-Weiss. Siempre está, digamos, precede, el paciente tuvo vómito, ¿sí? Y empezó a vomitar y después tuvo un vómito con sangre. Ahí siempre tenemos que ingresar buscando un desgarro de Mallory. Se va a recomendar el tratamiento endoscópico cuando el paciente presenta sangrado activo. Y no hay evidencia para recomendar cuál es el método
el mejor método para hacer tratamiento, pero sí sabemos que preferimos los métodos mecánicos, ¿sí? Por el tipo de lesión, no es un desgarro. Y lo que también sabemos es que si el paciente no tiene sangrado activo durante la endoscopía, debe recibir, se interna para control y debe recibir IVP a dosis altas como una medida protectora. Acá tenemos un video de un desgarro. Esta es una paciente que tenía turno para una colonoscopía y llega a hacerse la colonoscopía un poquito mareada, contando que había vomitado, que se sentía mal, va a ingresar a la sala de endoscopía y tiene una hematemesis, 2 episodios de hematemesis bastante importantes. Bueno, ahí con los anestesiólogos, enseguida hicimos las primeras medidas de reanimación, bueno, laboratorio, la paciente siempre estuvo compensada, con caída del hematocrito, pero bueno, sin necesidad de transfusión, y ingresamos a hacerle la endoscopía, y encontramos el desgarro, ahí colocamos el primer clip, y seguía sangrando, y ahí colocamos el segundo clip, un poquito más arriba, estaba bien en la unión esofagástrica sobre la vertiente gástrica el desgarro, ahí estamos colocando el segundo clip, y ahí objetivamos que cesó el sangrado, la paciente evolucionó favorablemente, fue terapia intensiva porque hablé con el cirujano de esófago, los cirujanos de esófago de la clínica, para que conocieran el caso. Bueno, por suerte la paciente evolucionó favorablemente y se fue de alta a las 48 horas, y está muy bien ahora, pero la realidad es que fue un desgarro bastante importante, y los desgarros, cuando no se logra controlar el sangrado, tienen alta mortalidad. Las lesiones vasculares es otra causa de sangrado, de hemorragia digestiva alta. En general se dan angiodisplasias, o sea, la etiología es diferente, ¿no? Se dan angiodisplasias aisladas, generalmente en pacientes con múltiples comorbilidades, generalmente son pacientes añosos, con comorbilidades cardiológicas, o pulmonares, o renales, o también vemos muchas veces lo que es el GAVE, que son las ectasias vasculares antrales, o el famoso estómago watermelon. Ahí nosotros eso es un GAVE, que estamos haciendo argón, que es un método térmico de no contacto, con una sonda Herbe, con la punta de cerámica que aísla, y ya vemos que el paciente ha recibido otros tratamientos porque tenemos áreas cicatrizales, ¿sí? Ahí estamos haciendo la terapia con argón. En cuanto a la lesión de la foie, es otro tipo de lesión, en realidad es una lesión vascular, que es un vaso que llega de manera anómala a la mucosa, siendo mucho más grueso de lo normal, y por lo tanto generan sangrados, y suelen ser sangrados bastante profusos. Generalmente la elección es el tratamiento mecánico, o el tratamiento combinado térmico y mecánico. Estos métodos demostraron ser superiores a la inyección como monoterapia porque tienen más hemostasia, previenen el resangrado, reducen la necesidad de terapia de rescate, pero no se ha demostrado que tienen beneficios sobre la mortalidad. Pero en cuanto a seguridad y efectividad se pueden comparar. Y esto es un poco un algoritmo que va a resumir un poco lo que les estuve contando hasta recién, no vale la pena volver sobre lo mismo, pero básicamente enfocarnos en el manejo preendoscópico, ¿sí? Con la importancia de la resucitación del paciente, ¿sí? Y de conocer los signos vitales y poder mejorar todos esos parámetros para lograr mejores resultados en el tiempo endoscópico. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, la hemorragia digestiva alta no varicial es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, tiene una mortalidad de alrededor del 5%, el manejo preendoscópico es fundamental, la VEA se va a realizar de manera temprana en las primeras 24 horas, debemos contar con diferentes métodos terapéuticos cuando estamos de guardia, como endoscopistas, y la cirugía en este momento de la medicina solo está indicada de rescate, cuando fracasa el tratamiento endoscópico,
y no está disponible o también fracasa la arteriografía. Bueno, eso es todo. Espero haberles dejado un pantallazo claro. Es un poco difícil hablar de hemorragia digestiva a los cirujanos, porque bueno, de cirugía yo la verdad es que, como les digo, no tengo ningún tipo de manejo. Muchísimas, Laura. Gracias, Laura. Muy didáctica la clase, muy, muy clara. Una preguntita corta y damos paso a los otros oradores, así podemos llegar con los tiempos. En la experiencia de tu hospital, ¿qué porcentaje de las hemorragias digestivas terminan en cirugía? ¿O qué porcentaje, reformulando, qué porcentaje de éxito tienen ustedes con No, tenemos un la éxito que es prohibición mayor al de las hemorragias? 95%, digamos. Nosotros, el hospital, tenemos el CETU, que es la unidad de sangrantes, donde tenemos gastroenterólogo de guardia 24 horas, y bueno, eso hace que tengamos bastante derivación, y la realidad es que, bueno, nos va bastante bien. En realidad con esto la endoscopía temprana cada vez son más las hemorragias que por suerte las podemos hacer, porque también hacer una hemorragia por guardia con todo lo que implica, ¿no? A veces es complejo, entonces sabemos que con esto de la hemorragia en las 24 horas se pueden hacer muchas veces en la mañana por servicio, donde tenemos incluso más cosas disponibles, más métodos disponibles, o gastroenterólogos más experimentados, ¿no? Porque a veces en la guardia están los últimos que se formaron, ¿no? Pero en general nos va muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso al siguiente orador. Bueno, vamos a presentar al siguiente orador, es el doctor Franco Signorini. Él es cirujano, especialista en cirugía esófago-gástrica y de la pared abdominal del Hospital Universitario de Córdoba. Desde ya muchas gracias, Franco, por aceptar darnos la charla, y desde ya te pido perdón y disculpas por los tiempos de la invitación, pero bueno, más que nada agradecido por eso. Así que ya te damos la palabra. Por favor, muchísimas gracias y muy contento por la invitación y esperamos estar a la altura. ¿Se ve bien ahí la pantalla? ¿Sí, no? Se ve compartido. Tiene que ampliar igual. Tenés que ampliar la pantalla, La presentación. Ok, sí, no, debe ser un temita, un segundo. Sí, ahí va mejor. Ok. Porque se ve la diapositiva siguiente, como si fuese. Ahí, a ver. Claro, sí, eso pensé. Bien, ahora sí. Perfecto. Bien, sí, es que tenía otro monitor y eso no lo sé manejar bien. Ok, bien. Mil disculpas por eso. Entonces vamos a tratar de charlar un poquito sobre manejo quirúrgico de la úlcera gastroduodenal perforada. Agradezco a los organizadores del curso por la invitación y vamos a tratar de pasarle un poquito de lo que sabemos y de nuestra experiencia. Bueno, como sabemos, la incidencia de la úlcera péptica, por suerte, se encuentra en descenso. Desde el 89 que aparecieron los IVP, toda la patología asociada a la irritación gástrica a partir del ácido gástrico ha mejorado drásticamente. Sin embargo, la perforación de la úlcera gastroduodenal mantiene su incidencia o reporta un descenso mínimo y solamente asociado a los países más desarrollados, en donde se hacen diagnósticos más precoces a partir de una endoscopía más diseminada. La perforación es la complicación más problemática en la actualidad de la úlcera péptica, ya que, como habló recién muy bien la doctora, el sangrado prácticamente siempre se puede resolver por endoscopía, y la estenosis, a partir de la aparición de los IVP, en general ha desaparecido. Sin embargo, cuando la perforación aparece, la mortalidad asociada a la misma está entre un 10 y un 30%,
Y esto se mantiene estable en los últimos años a pesar de los avances que hemos tenido en el diagnóstico y en el tratamiento. De hecho, la epidemiología de las consecuencias de la perforación duodenal se reparte diferente, de la úlcera péptica se reparte diferente según las zonas geográficas en las cuales nos encontremos. En este gráfico, que es de las Naciones Unidas, tenemos los puntitos azules, ¿sí? Mientras más azul el país los ingresos o el desarrollo de la región es peor, ¿sí? Y los puntitos más rojos son los que tienen mejores ingresos, y mientras más grande es el círculo, ¿sí? Más cantidad de muertes por la perforación de úlcera duodenal. Entonces ven como los círculos azules o celestes son los más grandes, y los rojos o naranjas o amarillitos son los más chiquitos, y además son los azules los que les cuestan más, en los que la úlcera perforada se factura más años de vida y más pacientes con secuelas. De hecho, en los países más pobres se repite el patrón de úlcera péptica perforada que se veía en los países desarrollados hace un tiempo, en donde afecta al duodeno, ¿sí? Al bulbo duodenal, en varones asociado al Helicobacter pylori y en una edad laboralmente activa entre 40 y 50 años. Mientras que en los países más desarrollados, las úlceras están migrando hacia el estómago, afecta a pacientes con edad más avanzada, más de 60 años, ya no tan asociada al Helicobacter pylori porque reciben más tratamiento, y está más bien asociada a AINES, y no hay diferencia en el sexo. La fisiopatología ya la conocemos largamente, no hay mucho más que aclarar, es un equilibrio entre factores hostiles y factores protectores. Dentro de los factores hostiles, el más frecuente es el Helicobacter pylori, acompañado por los AINES, que van generando daño mucoso hasta que logran perforar la serosa y consiguen la perforación. Esta perforación de todas formas es variable de paciente y paciente. Así como en el esófago vemos que tiene diferente resistencia al reflujo entre paciente y paciente, el estómago también parece tener resistencia diferente en su mucosa y en su pared a los diferentes agresores. Entonces, solamente el 30% de los pacientes que se presentan con una úlcera péptica perforada, o sea, una úlcera que fue avanzando en el tiempo, tienen antecedentes de úlceras previas o de enfermedad acidopéptica. Y tenemos que empezar a tener en cuenta el consumo de drogas de diseño, especialmente cocaína, anfetaminas y crack, que son las tres más asociadas a las perforaciones de úlcera péptica. Y también tenemos que pensar en los pacientes bariátricos, en donde tenemos la aparición de la úlcera marginal, porque el yeyuno expuesto a la acidez del pouch gástrico puede generar la misma úlcera, especialmente cuando lo exponemos al tabaquismo. Los factores de riesgo también son largamente conocidos, y en este trabajo están bastante bien descritos el fallo renal agudo, el uso de antipsicóticos, las enfermedades asociadas, especialmente diabetes y EPOC, enfermedad hepática y desnutrición, obviamente la presencia de malignidad y la presencia de todos los factores asociados al shock séptico y AINES. La presentación clínica es la misma que la de cualquier peritonitis perforativa. Un abdomen en tabla con reacción peritoneal, en general causa mucho dolor porque la secreción ácida genera una reacción peritoneal importante. Fiebre y patrones de sepsis o de shock séptico. En estos pacientes lo más importante es no demorar el tratamiento. La realización de un laboratorio no nos va a aportar más que patrones inflamatorios alterados, probablemente con una PCR por encima de 20, que tiene alta asociación con alta sensibilidad y especificidad para perforación
pero tenemos que saber que hay trabajos que demuestran que la mortalidad aumenta por cada hora que se demora la cirugía, en un ratio de 2,5 a 4% hora. Con lo cual, si demoramos 12 horas, la posibilidad de que ese paciente se muera aumenta en un 50% y en un 100% si nos demoramos un día. El tiempo es entonces el factor pronóstico más importante que tenemos en la mortalidad de las úlceras. El diagnóstico es por todos conocido y tenemos dos opciones fundamentales. La radiografía, que es rápida, barata, accesible, la radiografía de tórax, obviamente, que nos va a mostrar el signo de pop art, como se ve ahí a la izquierda, pero tiene una sensibilidad que apenas alcanza el 75%. La tomografía es el estudio ideal, es el gold estándar, pero la accesibilidad y velocidad en la que podemos hacer una tomografía puede ser variable. Hay centros, nosotros tenemos la suerte de tener el tomógrafo, como muchos otros centros, disponible 24 horas y pegado a la guardia, y la verdad que nos lleva al mismo tiempo hacer una tomografía que hacer una placa, o hasta quizás menos. Y la sensibilidad de la tomografía es del 98%, y no solo eso, sino que nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Hay algunos signos en la tomografía muy sugestivos de perforación gástrica, sobre todo la presencia de neumoperitoneo en la región supramesocólica, o sea, el aire que sale por encima del epiplón, que se ubica entonces por delante del hígado, generando este signo de pop art de la placa, y también la presencia de líquido libre, sobre todo en los espacios subfrénicos derecho e izquierdo, que nos sugieren obviamente una fuga en las regiones más superiores. Además, como vemos en esta imagen, podemos llegar a encontrarnos con la pérdida de burbujas aéreas en la zona, como en esas burbujas que están acá, la pérdida de burbujas aéreas, ahí con rojo se va a ver mejor, ahí está, la pérdida de burbujas aéreas en la zona de la perforación, que eso es un diagnóstico definitivo. Entonces, la tomografía, para terminar, nos va a permitir hacer los dos diagnósticos diferenciales más importantes, que es la perforación diverticular, que es la otra perforación más frecuente, y la pancreatitis aguda, sobre todo la pancreatitis aguda severa, que genera un cuadro muy similar, pero que no tiene tratamiento quirúrgico. Entonces, una vez que hicimos el diagnóstico, como dijimos, lo tenemos que tratar, y lo tenemos que tratar rápido y bien. Durante mucho tiempo se planteó la discusión, desde el advenimiento de la laparoscopía en los 90, sobre qué abordaje era mejor. El abordaje abierto, obviamente nos daba una respuesta más rápida y además un cierre seguro de la perforación. No exponía al paciente en neumoperitoneo, que como sabemos aumenta la presión intraabdominal y disminuye el retorno venoso en un paciente ya séptico o incluso en shock séptico. Y además no enfría la cavidad, o enfría menos la cavidad, la vía open, que el neumoperitoneo, que sabemos que en un paciente crítico es clave. Pero demanda de grandes incisiones, y el lavado de cavidad puede ser dificultoso porque solamente nos expone 1 o 2 cuadrantes. La laparoscopía inicialmente planteaba mayor tiempo quirúrgico, como dijimos, en un paciente crítico, y mayor dificultad técnica, lo que en muchos reportes se asoció a mayor incidencia de fístula secundaria al cierre de estas perforaciones. Además, como hablamos ya del neumoperitoneo, y las desventajas que planteaba en un principio, pero presentaba las grandes ventajas de la laparoscopía. Incisiones mínimas en un paciente que tiene un abdomen contaminado, entonces tiene grandes chances de tener complicaciones en incisiones grandes, ya sea infección de herida, evisceraciones u adentraciones. Y nos permitía un lavado de los 4 cuadrantes con visión directa, o nos permite un lavado de los 4 cuadrantes con visión directa. A medida que pasó el tiempo, esta balanza comenzó a inclinarse. La vía abierta no nos ha dado mayores ventajas, pero la laparoscopía se ha vuelto, con la experiencia, un abordaje rápido, igual de rápido que la vía abierta, ya que no requiere la apertura de la cavidad ni el cierre. Además, nos permite hoy en día un cierre seguro,
¿sí? No tenemos por qué tener más fístulas, y lo demuestra la bibliografía, ya lo vamos a ver, más fístulas post-cierre de una perforación porque sea un abordaje laparoscópico. Entonces el tiempo de exposición al neumoperitoneo disminuye, y además esta experiencia nos permite trabajar con neumoperitoneos a menor presión. Las incisiones mínimas y el dolor disminuido nos permiten una recuperación mucho más rápida y con menos complicaciones de la pared. Y el lavado de los 4 cuadrantes disminuye el dolor postoperatorio, las complicaciones abdominales como colecciones residuales, y también las complicaciones respiratorias porque al paciente le duele menos la panza y por tanto respira mejor. Y esto se tradujo en los últimos papers que ya hablan claramente de la ventaja de la laparoscopía para el tratamiento de la úlcera péptica perforada, sobre todo en la mortalidad 30 y 90 días, en las complicaciones respiratorias y en las complicaciones de herida. Este es un trabajo poblacional de Inglaterra, y este es otro trabajo que habla de lo mismo. En este segundo trabajo, las complicaciones respiratorias no mostraron diferencias estadísticamente significativas, y esto probablemente sea secundario a que, a pesar de que hacemos un buen lavado y que no tenemos grandes incisiones, estamos en un abdomen peritonítico, que lo lavamos bien, pero sigue doliendo. Entonces, claro, el beneficio sobre la respiración por ahí no es tan claro, pero es absolutamente claro en las complicaciones en general y en las de disencia de herida. Tampoco podemos hablar que por la laparoscopía vamos a cerrar mejor la úlcera, eso no sería adecuado. Pero sí vamos a permitir reducir las complicaciones del paciente y una recuperación más rápida. De hecho, en este paper publicado por un grupo de Pakistán, vemos cómo la técnica laparoscópica es reproducible incluso en regiones de bajos recursos, con muy buenos resultados. Entonces la laparoscopía fue ganando terreno, y acá vemos cómo en Inglaterra o en Corea del Sur estudios poblacionales demuestran cómo la laparoscopía se va imponiendo al abordaje convencional a medida que el tiempo va avanzando. Las limitaciones que le quedan a la laparoscopía es el paciente con un shock severo, en donde ahí sí necesitamos una cirugía verdaderamente eficaz, y exponer a ese paciente a un neumoperitoneo puede ser discutible todavía. Pero no hay evidencia al respecto en esos pacientes puntualmente. Lo que queda claro es que la clave para el abordaje laparoscópico es el entrenamiento. Lo que nosotros hacemos en el hospital para abordar la úlcera péptica perforada es utilizar la vía laparoscópica de rutina. Utilizamos una posición muy similar a la colecistectomía francesa, con el cirujano entre las piernas y un asistente a la derecha del cirujano. Y usamos un trócar de 10 milímetros para la cámara en el ombligo, y trócares de 5 milímetros, uno a cada lado. Incluso el de la derecha puede ser de 10, para poder instrumentarse con una clipadora o poder introducir o quitar gasas u otros instrumentos que no sean de utilidad. El trócar de 5 milímetros del epigastrio puede ser utilizado por una pinza, o podemos usar el retractor hepático de Nathanson. Y según sea necesario, podemos ir agregando trócares dependiendo de la dificultad del caso. Pero habitualmente con esto podemos resolver la situación, porque por suerte, hoy en día, la presentación más común es la que se ve en los dibujos que tenemos acá abajo, que es una perforación en la cara anterior del bulbo duodenal, o sea, justo por debajo de la vesícula. Entonces el abordaje o la posición es casi idéntica a la de abordar una colecistectomía. Con la dificultad que tenemos que saber suturar, dar puntos, o sea, suturar y anudar muy bien por la laparoscopía, porque como dijimos, lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer rápido. Y muchas veces la exposición puede ser un poquito dificultosa, y a veces tenemos que acomodarnos la aguja con una mano y sostener algo con otra mano, y eso puede generar alguna dificultad. Lo que hacemos siempre son puntos separados con cabos largos, cerramos los puntos y esos cabos largos los utilizamos para hacer una epiplolastia. No hay evidencia que demuestre que la epiplolastia aporte alguna ventaja, pero la verdad es que no nos cuesta nada. El epiplón, o el ligamento gastrocólico al menos,
están muy cerca de la región y es muy fácil subirlos subirlos y dejarlo ahí atadito como vamos a ver ahora. Hay algunas cuestiones de la laparoscopía que nos ofrecen ventajas importantes y que es bueno repasar. Primero es la exposición de la primera porción duodenal, especialmente en su cara posterior, cuando tenemos el infortunio de encontrar una lesión en esta zona. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta que vamos a tener muy cerca y pegado al páncreas, y sobre todo a la arteria gastroduodenal, y pueden estar la arteria hepática y la porta muy cerca. Sin embargo, si somos cuidadosos, como se ve en el video, la cara posterior de la primera porción, al menos hasta la primera rodilla y un poco más, puede ser expuesta muy bien. La segunda porción duodenal se expone a partir de una maniobra de Kocher. Acá las lesiones son menos frecuentes, pero sirve para mostrar la versatilidad de la laparoscopía, que nos permite hacer una maniobra de Kocher súper accesible, como se ve en este video. Acá podemos llegar, ahí se observa la vía biliar, y vamos a poder llegar a levantar el duodeno completo, hasta ver la vena cava e incluso la cabeza del páncreas. Por lo tanto, nos brinda abordaje a todo el duodeno completo. E incluso, si quisiéramos abordar por alguna lesión, o úlcera, reconstrucción, o lo que fuera la tercera o cuarta porción duodenal, también se puede hacer. Recordemos que podemos hacer Whipple por video, entonces, o gastrectomías totales por video. Entonces, la verdad que en un equipo entrenado, el estómago completo y el duodeno completo pueden ser expuestos y tratados en caso de una úlcera perforada. Acá lo que tenemos que hacer entonces es bajar el ángulo hepático y el ligamento gastrocólico. A veces ligamos la cólica derecha si es que está interpuesta. Esta era una lesión que estaba en la tercera porción duodenal. Y ahí se nos expone, después de hacer la maniobra de Kocher, ya se nos expone la segunda rodilla, y a partir de la tracción de la segunda rodilla y la disección cuidadosa, podemos alcanzar a la tercera y cuarta porción del duodeno, e incluso a las primeras y a todas las asas ayunales que quisiéramos. ¿Sí? En este caso se hizo una resección de la tercera porción duodenal y una anastomosis que se realizó a la mano, pero ahí se puede ver cómo por la laparoscopía y sin grandísima dificultad se puede exponer el duodeno completo. Ahí se ve un sesgo de la lesión. Y ahí vemos cómo vamos retrayendo el duodeno, ya llegando a la cuarta porción. Hasta que lo liberamos totalmente y logramos traer ya las primeras asas intestinales. Acá finalmente hicimos una resección y una anastomosis término-terminal en 2 planos a la mano. Muy bien. Perdón. Entonces, para completar vamos a ver un poco de lo que charlamos, expuesto en algunos casos clínicos, o en algunas situaciones en donde se trasciende. Esta es una paciente de 84 años, sin grandes comorbilidades, ni tampoco grandes cirugías previas, aunque hay que prestar atención con la colecistectomía, que normalmente dificulta este proceso. Viene por un dolor abdominal súbito, por las adherencias, obviamente, ¿cierto? Y consumo reciente de AINES, signos vitales estables, una PCR elevada y leucocitosis. Hicimos una tomografía. Muy bien, ahora sí. Y en la tomografía podemos ver ese neumo, como dijimos, por delante del hígado, por encima del epiplón mayor, ¿sí? Y las burbujas procedentes, seguramente de la primera porción duodenal. Lo internamos, la cubrimos con antibióticos y planteamos una laparoscopía exploradora. Esta es la posición de los trócares. Como dije, a veces podemos agregar un trócar más. En este caso no hizo falta separar el hígado. Eso es un poquito la demanda.
el hallazgo típico del líquido intestinal en el subfrénico derecho y también en el subfrénico izquierdo. Entonces, con la laparoscopía podemos hacer un lavado directo de la cavidad. Y después, levantando un poco el hígado, nos encontramos con la perforación. De rutina, nosotros mandamos bordes a congelación, que eso además nos sirve, no a congelación, a diagnóstico anatomopatológico por diferido, que eso además nos sirve para reavivar el borde de la lesión y que el cierre sea más promisorio. La sutura la realizamos siempre con hilo Vicryl 3 ceros, que es el que estamos acostumbrados a utilizar. Y como ven, dejamos los cabos largos para después realizar la epiproplastia. Acá hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el cierre de los ángulos. En este caso se dio punto primero los ángulos. ¿Sí? Y esto puede ser una buena medida porque si vamos de un extremo para el otro, claro, el segundo ángulo, el que dejamos para el final, muchas veces se esconde bastante. Y eso puede ser una dificultad. Como ven, la úlcera está ubicada sobre el bulbo duodenal en la cara anterior, como estábamos hablando. Entonces vamos cerrando la úlcera, dejando los cabos largos. Y utilizando puntos separados. Si se puede hacer surchet, se puede hacer perfectamente, pero hacer puntos separados en general no es tanto problema, porque en general no requiere tantos puntos, y los cabos largos nos dan esta posibilidad de realizar la epiproplastia, que como repetimos, no hay evidencia que demuestre beneficio, pero la verdad que es fácil de hacer y nos deja un poquito más tranquilos. Una vez que tenemos la situación controlada, realizamos un lavaje siempre profuso de la cavidad, especialmente de los cuadrantes afectados. Acá es importante el agua tibia, esto es algo que por ahí no prestamos atención, y en la laparoscopía muchas veces no tenemos la oportunidad de sentir la temperatura del agua, porque pasa directamente por la cánula, y podemos estar enfriando mucho al paciente, sin darnos cuenta. El paciente evoluciona en una unidad cerrada y se da de alta sin complicaciones, más que un síndrome febril que nos demoró unos días, pero que al final estuvo asociado a una oligoartritis que traía, y que obviamente nos preocupó al principio pensando que podía hacer algún tipo de fístula. Muy bien. Acá vamos a mostrar otro caso clínico, hablando un poquito de los factores de riesgo nuevos, por decirlo de alguna forma, que hablamos al principio. Este es un video un poquito más viejo. Este es un hombre joven de 27 años, con antecedentes patológicos de ingesta de alcohol, marihuana ocasional, y que se confesó cocainómano luego de largo tiempo de controles. Y vemos cómo se ve el neumoperitoneo en la placa, lo cual ya promueve la laparoscopía diagnóstica en un paciente con un abdomen en tabla. ¿Sí? Y nos encontramos con una situación similar, que es verdaderamente, cada vez que abordamos estos casos, nos encontramos con una situación muy parecida. Líquido libre intestinal, sobre todo en los dos cuadrantes superiores, y enseguida hay que ir a buscar la úlcera en la cara anterior del bulbo duodenal. En este caso sí usamos un retractor de Nathanson. Y ahí está la úlcera perforada. Como hablamos antes, la resistencia de la mucosa gástrica es variable, y el comportamiento de las úlceras también es variable, porque podemos encontrar úlceras pequeñas perforadas, como esta, y úlceras grandes que no presentan perforación. O el peor de las situaciones, que son úlceras grandes perforadas, que ahí muchas veces requiere de resecciones gástricas.
más compleja. La misma técnica, puntos separados, cabos largos, que nos permiten hacer la epiproplastia. Y el lavado de la cavidad. La verdad que en la situación habitual, que es esta perforación de la cara anterior del bulbo duodenal, la verdad es que el laparoscópico es verdaderamente accesible. Lo que sí hay que tener muy en claro la capacidad de suturar, de dar puntos para poder cerrar esa lesión. Nosotros siempre hacemos un recortecito para reavivar bordes y para enviar anatomía patológica, por las dudas sea una úlcera maligna, que eso es otra discusión. Y aquí traemos un tercer caso, que este ya se pone un poquito más interesante, porque combina varias cositas. Yo asumo que, no asumo, ya sé que tienen otra charla que habla un poquito de cirugía bariátrica, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta a estos casos hoy en día. Este es un paciente de 50 años que se había hecho un bypass extramuro y había perdido controles, cirrótico, y VIH y VHC, cocainómano, tabaquista, obviamente exobeso mórbido, que se hizo una dermolipectomía, y esa dermolipectomía se complicó con infección, dehiscencia de la herida quirúrgica y necrosis total del colgajo. O sea, no tenía piel sobre la pared abdominal. Vino al hospital, lo empezamos a curar, ahí así llegó, ¿sí? Sin piel sobre la pared abdominal. Lo empezamos a curar y terminó siendo una úlcera por estrés, como los grandes quemados. Al día más 4 empezó con un dolor abdominal difuso, leucocitosis severa, PCR bien alta por encima de 40, y ahí se ve el neumo supramesocólico y el líquido libre. Así que decidimos hacer una laparoscopía exploradora. Esto fue bastante raro porque para poner los trócares no tuvimos que hacer incisiones, simplemente pinchamos, porque como no tenía piel. Y acá la laparoscopía tiene grandísimas ventajas, porque claro, si hubiéramos abierto esa pared abdominal sin piel, la verdad que no sé cómo hubiera terminado. Nos encontramos con una peritonitis profusa. Fíjense que más allá de la gravedad del cuadro, la situación es siempre similar. Líquido libre en los dos cuadrantes superiores, y la úlcera que generalmente se encuentra por debajo del hígado. En este caso, que era un bypass, fuimos directamente a buscar la úlcera marginal. ¿Sí? Ahí levantamos la glándula hepática, los segmentos izquierdos del 2-3, y nos fuimos a buscar la anastomosis, y ahí estaba la úlcera justo en la primera porcioncita de yeyuno conectada al estómago, y la conducta es exactamente la misma. Pero esto es algo que tenemos que tener presente porque el bypass es una cirugía que se hace de manera más frecuente y cada vez hay más pacientes operados por bypass dando vueltas, y la verdad que son pacientes que no tienen buen seguimiento y que no siempre tienen buena conducta. Ahí vemos una sonda nasoseyunal que se le había puesto para nutrición antes de la perforación, obviamente, y la sacamos. Con la tijera fría completamos la disección, reavivamos los bordes. Recordemos que esto es una úlcera que tiene la dificultad asociada de que es una zona en donde hubo una cirugía previa, donde hubo una anastomosis, y lógicamente hay más adherencias. Pero la técnica que utilizamos es la misma. Puntos de Weikrit tricero separados y cabos largos para poder hacer la epiproplastia. Lavado profuso de la cavidad. Y el paciente, por suerte, evolucionó bien, y esa herida después la terminamos curando con vacuum, y hicimos unos colgajos de avance, que bueno, no viene al caso. Así quedó el paciente, vivo por suerte, y con una situación abdominal bastante adecuada.
Bien, entonces lo que quiero destacar es que es importante el entrenamiento en suturas. Y hoy en día es algo que tenemos de forma accesible. Acá en Córdoba hay un grupo de chicos que se puso a armar estos simuladores. Son la verdad excelentes y vienen con todas las estaciones, tanto para practicar anastomosis como con los pads de suturas. Y eso es cuestión de cada uno dedicarle el tiempo, porque lo cierto es que la úlcera gástrica o duodenal, o sea, la úlcera péptica perforada, no es una entidad frecuente, porque requiere una complicación de la úlcera, que como dijimos, del advenimiento de los IVP, es más bien rara, pero cuando llega no nos da tiempo para entrenar. Ya tenemos que manejar la sutura adecuadamente, y es en realidad la única limitación, como hablábamos antes. Las limitaciones son el tiempo quirúrgico y la posibilidad de cerrar la fístula de forma segura, y eso nos lo va a dar el entrenamiento en sutura, en la mayoría de los casos. Estos simuladores nos permiten una visión en alta definición, y los conseguimos acá en Argentina y en pesos, y se los mandan enseguida. O cualquier otra marca. Nosotros tuvimos la experiencia con esto, y tuvimos hasta la oportunidad de armar un centro de entrenamiento para la Asociación de Cirugía de Córdoba, en donde tenemos 8 estaciones de este tipo, y nos mandaron todos los módulos de entrenamiento que vienen junto con el simulador, y la verdad que la ecuación precio-calidad nos resultó espectacular, así que se los comparto por si les sirve. Lo terminó pagando la industria todo esto, así que la verdad estamos muy contentos y por eso lo compartimos. Para llevar a casa, el diagnóstico precoz y el tratamiento rápido resulta vital para el paciente. El abordaje va a depender de la experiencia del cirujano. Lo mejor sería hacerlo por la laparoscopía, pero tenemos que tener experiencia, sobre todo en el cierre, o sea, en la sutura. Y el entrenamiento resulta clave para llegar a este punto, porque como dijimos, la úlcera llega un día, probablemente la próxima llegue mucho tiempo, y no vamos a tener oportunidades como una colecistectomía para ir entrenando. Tenemos que estar listos en el momento que llegue. Así que agradezco la invitación y aprovecho para invitarlos a todos al primer curso o jornadas de la cirugía de la pared abdominal de Córdoba, que va a ser este 19 y 20 de agosto. Va a haber cirugía en vivo, va a haber, justamente vamos a hacer un hands-on en el centro de entrenamiento que le acabamos de mostrar. Si alguno se puede llegar hasta Córdoba, más que invitado. Las inscripciones las pueden buscar en las redes sociales. Y bueno, y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Franco. La verdad que fuiste clarísimo en todo. Muy buenos casos. El último, complejísimo, pero muy bien resuelto. Ahora vamos a, en un ratito, empezar con los casos clínicos. Yo tenía varias preguntas, pero me las fuiste respondiendo todas, sobre todo el manejo quirúrgico. Y te quería preguntar el tema de cuántos drenajes le dejas habitualmente, si dejas sonda nasogástrica y cómo lo manejas, y el tema de la alimentación. Perfecto. Sí. Drenajes 1. Un drenaje, usamos los drenajes, en alguno de los videos se vio, usamos un drenaje, nos gusta mucho el drenaje laminar siliconado, le tenemos mucha confianza, es un poquito más incómodo, sinceramente, en el manejo que lo que pueden ser los Blake o los Jackson, pero que tienen las peritas. Acá le tenemos que pegar una bolsita a la piel, pero la verdad que, bueno, uno como que se casa con su drenaje, ¿no? Y le tenemos mucha confianza a ese drenaje que pensamos que se tapa poco. En cuanto me dijiste a la sonda nasogástrica, no claro, usamos. Sí. No dejan, perfecto. No, sí, personalmente le tengo mucho rechazo a la sonda nasogástrica. En la única cirugía que todavía la usamos es en la esofaectomía, en donde la plastia hay que drenarla, y la piloroplastia no nos encanta, entonces le dejamos una sonda nasogástrica, pero es lo único. En toda la demás cirugía esofagogástrica no usamos sonda nasogástrica ningún día. Y después, en cuanto a la alimentación, en la perforación de todo normal, este paciente se alimenta al día siguiente, empieza con líquidos.
No hacemos ya prueba de azul de metileno en esta cirugía. En la única cirugía que seguimos haciendo prueba de azul de metileno es la gastrectomía por cáncer. Y en los esófagos. En los esófagos hacemos tránsito todavía, pero en la gastrectomía total por cáncer, con la esófago de anastomosis, especialmente la ampliada por un CIVER3, ahí sí hicimos, bueno, ahí hacemos todo, porque siempre hay un tumor, pero si tenemos el estómago completo, o si tenemos una resección subtotal, no hacemos ninguna prueba de nada, ni tránsito, ni azul, ni nada, simplemente le damos líquidos y en general no hay problemas. El tema, cuando estás acostumbrado al postoperatorio, una vez que llegas a cierto estándar, tenés un paciente en buen estado general, siempre. Y cuando algo se corre de ese postoperatorio, ya sabes que algo anda mal. No hace falta ni esperar tanto para darle dieta, ni azul, ni nada. Y seguramente la dieta no provoque la fístula. Sí es cierto que si le damos un lomito y está fistulizado, la peritonitis puede ser peor, ¿sí? Pero, o sea, a fines pedagógicos, ¿no? Pero si la fístula está, el paciente este, si sale todo bien, al otro día está muy bien, a las 48 horas está genial. ¿Sí? Más allá que pueda ser algún piquito de fiebre. Si eso no está así, obviamente a veces no le damos de comer porque estamos viendo que algo no va bien y estamos encima. Pero si no, sí come enseguida. Perfecto, muchas gracias, muy claro todo y muy bueno el tema de los simuladores, sobre todo para los residentes y para practicar. Así que bueno, vamos a intentar estar en la jornada de Paredes que nos invitaste. Así que vamos a empezar con los casos clínicos. Te pedimos a ver si te puedes quedar para dar alguna opinión. Buenísimo. Bueno, gracias Franco, la verdad. Es muy linda tu charla. Bueno, vamos a presentar a los médicos del Hospital Municipal. No sé si está Sofía Cedré, que nos va a presentar un caso. Sofía, puedes compartir cuando vos quieras. Hola, ¿cómo están? Ahí comparto.